Hola chicos, vamos a iniciar nuestra primera clase de electromagnetismo. Vamos a iniciar primero con el experimento de Ørsted. Como nos comenta el documento, durante mucho tiempo se había observado que las cargas eléctricas y los polos magnéticos tenían cierta similitud en su comportamiento, pues ambos extendían su influencia a través del espacio y de algunos materiales. En ambos también la intensidad se debilitaba rápidamente al aumentar la distancia entre los objetos cargados a los imanes. Sin embargo, muchos científicos habían intentado durante el siglo XIX encontrar esta relación entre la electricidad y el magnetismo, pero no habían tenido éxito. Hasta que Hans Christian Ørsted en 1820 descubrió que al colocar un alambre muy cerca de una brújula, de tal forma que el alambre estuviera en posición paralela a la aguja, se hacía pasar una corriente eléctrica por el alambre y la aguja del imán giraba un cuarto de vuelta, lo cual logró finalmente establecer una relación entre la electricidad y el magnetismo. Con esto se demostró que una corriente eléctrica que circula a través de un alambre producía un campo magnético a su alrededor, algo parecido a lo que se vio en la práctica. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos algunas imágenes de cómo fue que Hans Christian Ørsted logró determinar esta relación entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos. Aquí tenemos también un experimento, ya sea con una pila o bien con una brújula un poco ya más formal, ¿no? Ahora vamos a hablar de la dirección del campo magnético. Ørsted estableció que había una relación, sí, pero también había que determinar las características de este campo. Para ello, pues lo que se hizo fue ubicar varias brújulas en diferentes puntos en la proximidad del alambre y observando qué pasaba entonces en el entorno del alambre. Aquellas que se ubicaban en un plano perpendicular al alambre, es decir, aquí vean, en esta posición, todas en estas de manera perpendicular al alambre, se orientaban siguiendo una trayectoria circular, como lo vemos aquí. Si se fijan, cuando circulaba la corriente en una dirección, todas las brújulas se orientaban como formando una circunferencia. Las agujas de la brújula se orientaban como formando una circunferencia. Si la corriente se invertía, es decir, ahora la corriente iba en dirección contraria, las agujas de la brújula se orientaban también en una circunferencia, pero en sentido contrario a esta. ¿Sale? Eso pues llamó particularmente la atención. Entonces el campo sí era perpendicular al cable por el que circulaba la corriente y era una especie de círculos. Pero si la corriente iba en una dirección, este se orientaba en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si se dirigía la corriente en sentido contrario, las agujas de las brújulas se orientaban en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sale? Bien. Con esto se establece lo que se conoce como la regla de la mano derecha, en la cual nosotros colocamos nuestra mano derecha en una posición como si tomáramos un encendedor. ¿Sale? Imagínense que toman ustedes un encendedor con la mano y colocan el pulgar como si fueran a encenderlo, pero en este caso el pulgar está perfectamente vertical, es decir, lo colocan así como si fueran a pedir un aventón. ¿Sale? Como si fueran en la época de los romanos a decir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Así, como es la forma de un like, ¿no? La mano como en posición de un like, ¿sale? Y entonces cuando nosotros colocamos la posición de esta manera, alineamos el pulgar con la dirección en la cual va la corriente eléctrica. El resto de los dedos, los 4 restantes dedos, nos van a indicar la posición en la cual, o el sentido en el cual se genera el campo magnético, como se muestra en la figura. Aquí tenemos entonces la posición del pulgar que se alinea con la dirección de la corriente eléctrica. Aquí esta flecha nos está indicando cómo es la corriente eléctrica. El resto de los dedos que están alrededor del cable nos indican cuál sería el sentido del campo magnético. ¿Sale? Aquí también tenemos esto. Si ven, la corriente va para acá, entonces la dirección del campo magnético pues es circular y alrededor en el sentido
contrario a las manecillas del reloj, ¿sale? Aquí tenemos otro ejemplo, la corriente va para acá, entonces la dirección del campo magnético es circular, pero en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sale? Bien, la intensidad del campo magnético alrededor de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar de la permeabilidad magnética. ¿Qué es la permeabilidad magnética? Bueno, es la propiedad que presentan algunos materiales de permitir que las líneas de fuerza de un campo magnético pasen con mayor facilidad, es decir, algo parecido a lo que ocurre con la resistencia eléctrica, ¿sale? Hay materiales que permiten el paso de las cargas y hay materiales que no permiten el paso de las cargas. De igual forma, hay materiales que permiten el paso de las líneas de fuerza magnética a través de él. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro dulce, en el cual las líneas de fuerza pasan con mayor facilidad que, por ejemplo, en el aire o el vacío. Esto provoca que el campo magnético se concentre un mayor número de líneas de flujo por unidad de área, ¿sale? Es decir, que se concentra más y así aumenta la densidad de flujo magnético. Bien, vamos a hablar de la permeabilidad magnética del vacío, ¿sale? ¿Por qué se habla de la permeabilidad magnética del vacío? Bueno, porque esta va a ser nuestra referencia. Con respecto a la permeabilidad del vacío, vamos a comparar los diferentes materiales. La permeabilidad magnética del vacío es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amper. Ahora, la permeabilidad magnética de diferentes materiales se va a representar con la letra mu griega. Se va a hablar entonces también de una permeabilidad relativa, que es la comparación de la permeabilidad del material. Aquí tenemos la permeabilidad de un material, el que sea, con respecto a la permeabilidad del vacío, que sería nuestra referencia, ¿no? Esto es aquí. Entonces vamos a ver a cuántas veces equivale la permeabilidad de un material del vacío, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla de ciertas permeabilidades. Esto obviamente, chicos, varía con la intensidad de corriente, ¿sale? Estos son, digamos, una tabla que nos da un parámetro estándar, ¿no? Ustedes pueden consultar otras tablas y a lo mejor vienen diferentes valores porque también va a depender del tipo de material. Como se habla de hierro, hay diferentes tipos de hierro, ¿no? Hay hierro al que se le ponen cierta cantidad de ciertos materiales y se puede formar, por ejemplo, el acero. El acero es un tipo de hierro al que se le adiciona un porcentaje de carbono. Hay también hierro al que se le adiciona, por ejemplo, cromo, vanadio, molibdeno. Entonces se crean diferentes aleaciones de hierro. Por ejemplo, el acero es un tipo de aleación de hierro al que se le adiciona cierta cantidad de carbón, ¿sale? Entre ciertos valores. Entonces el acero es un hierro con adición de carbón. Ajá. Bien, aquí tenemos algunos materiales. Aquí hablamos de materiales diamagnéticos. Por ejemplo, tenemos el bismuto, que si se fija tiene una permeabilidad magnética menor a la del vacío, por eso es 0.99983, ¿no? La de la plata también es menor a la del vacío. El plomo, el cobre, el agua tiene menor permeabilidad que el vacío. El aire es ligeramente, el aire y el aluminio prácticamente tienen la misma y son muy ligeramente mayor a la del vacío, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, la permeabilidad del aire es igual a la del vacío, ¿no? Entonces, siempre se considera en los problemas que la permeabilidad del aire es la misma que la del vacío. Lo mismo ocurre con la plata, aunque es relativamente muy pequeña la diferencia, ¿no? Aquí ya tenemos algunos materiales ferromagnéticos, como el permaloy, que es una aleación, ¿sale? Que tiene molibdeno, níquel, etcétera, ¿no? Hierro, ¿no? Y algunas impurezas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la permeabilidad del permaloy es de 130. El del cobalto es 250. Tenemos níquel, fierro con cobre, ¿sale? Tenemos acero dulce, tenemos hierro con impurezas, hierro con silicio. Tenemos ya aquí otro tipo de permaloy. Aquí tenemos polvo de permaloy, pero aquí tenemos permaloy formalmente, que es un tipo de aleación también. Tenemos hierro purificado, ya más puro.
tenemos el superpermaloy, que es una aleación, otra vez es molibdeno y níquel, ¿sale? Y aquí tenemos la permeabilidad del vacío, que es 1, que sería nuestra referencia o con el cual estamos comparando la de los diferentes materiales. Ahora, se puede decir que la permeabilidad relativa de un material es una medida de su capacidad para modificar la densidad de flujo en un campo magnético, es decir, la magnifica siempre la magnifica, la mayoría de los materiales la mantienen igual a la del vacío, pero ciertos materiales van a permitir que ésta se intensifique, ¿sale? Bien, ahora vamos a hablar de la ley de Ampère. El físico francés André-Marie Ampère, que vivió en el siglo XVIII, nació en el siglo XVIII y murió en el siglo XIX, enunció una de las principales leyes, aquí está mal, esto es una de las principales leyes del electromagnetismo, la cual explica que la intensidad del campo magnético generado por la corriente que circula a través de un conductor recto es directamente proporcional a la corriente que circula por el conductor. Es decir, en un conductor se va a generar alrededor de él un campo magnético por esta corriente que circula. Ahora, si la corriente es mayor, la intensidad del campo magnético que se genera es mayor. Ahora, otra cosa que nos dice esta ley de Ampère es que las líneas de campo magnético en el entorno del conductor son circulares y cerradas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los campos eléctricos y gravitacionales que van aumentando, ¿no? Que son saliendo en este caso, de la carga o del planeta, ¿no? El campo magnético disminuye con la distancia, ¿sale? Es decir, a medida que yo me alejo del conductor, el campo magnético que se genera en su entorno pues disminuye, ¿sale? Bien, ahora los campos magnéticos no son conservativos y la circulación a lo largo de la línea cerrada, es decir, la circulación a lo largo de la cerrada no es nula, ¿sí? Bueno, matemáticamente la ley de Ampère establece que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada, es decir, de un círculo cerrado, es la suma algebraica de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, ¿sale? Entonces es directamente proporcional a las corrientes que estarían acá, multiplicada por la permeabilidad del medio, es decir, si tenemos aire, pues será el vacío, pero si es otro material, por ejemplo, puede ser agua, un conductor en agua, va a ser diferente el campo magnético si, por ejemplo, este cable está sumergido en agua, ¿no? O, por ejemplo, si está dentro de otro material, ¿no? Como podría ser arena, ¿sale? Arena de silicio, o podría ser, no sé, otro tipo de material, ¿no? O está ahogado en cemento, no sé. Entonces, esto va a depender también de qué tipo de entorno tiene el conductor, ¿sale? Entonces, aquí se representa de una manera, vamos a decirlo, un poco sencilla, porque la ley de Ampère se establece con mucha complejidad, ¿no? Entonces, esta es una manera, digamos, sencilla de presentarla, porque la ley de Ampère se establece, les digo, con unas matemáticas mucho más complejas, ¿sale? Entonces, nada más vamos a presentar las conclusiones que se obtienen de la ley de Ampère. No vamos a calcular cosas ahorita con la ley de Ampère, sino simplemente planteamos lo que postula la ley de Ampère, ¿no? Es decir, que se genera un campo alrededor de un conductor. Este campo es con trayectorias circulares, ¿sí? Es un campo cerrado que en forma circular, que disminuye con la distancia y va a depender su intensidad directamente de la intensidad de la corriente que circula por el conductor. Eso es lo que nos interesa de la ley de Ampère. Ahora, vamos a determinar la fuerza entre dos conductores paralelos. Bueno, si nosotros tenemos un par de conductores paralelos, y estos se comportan, se genera, si por ellos circula una corriente eléctrica, evidentemente en su entorno se genera una corriente eléctrica de cada uno. Si en uno circula una corriente y en el otro otra, sobre cada uno se genera un campo magnético, ¿sale? Y evidentemente estos se comportan como si fueran imanes, ¿sale? Entonces, en conductores con los que con la misma dirección de corriente eléctrica, se presenta una fuerza de atracción, es decir, si los conductores tienen la corriente en la misma dirección, se va a presentar una atracción. En conductores con diferente dirección, es decir, si uno va en una dirección y en el otro conductor va en otra, como lo tenemos aquí, vean, aquí. En conductores con la misma dirección de corriente eléctrica se presenta una fuerza de atracción, es decir, vean, aquí está representada la fuerza y aquí también, entonces tienden a juntarse. En conductores
donde las direcciones de las corrientes son diferentes, uno va para acá y el otro va para acá, las fuerzas que se presentan son de repulsión. ¿Sale? Eso es lo que nos interesa. Ahora, aquí sí vamos a establecer una fórmula para calcular la fuerza de atracción o repulsión entre dos conductores paralelos por los que circula una corriente eléctrica. ¿Sale? Y se calcula de esta manera. Tenemos la fuerza, la constante de permeabilidad magnética del vacío, que es 1 por 10 a la menos 7. Y bueno, tenemos aquí los datos. ¿Sale? Y entonces nosotros vamos a calcular la fuerza entre dos alambres rectos paralelos. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí un ejemplo. Dos alambres rectos y paralelos de 6 metros de longitud se encuentran separados a una distancia de 50 centímetros. Si por ambos alambres circula una corriente eléctrica de 12 amperes en direcciones opuestas, determina la fuerza magnética que se produce entre ellos, si esta es de atracción o de repulsión. ¿Sale? Entonces, los datos que tenemos pues es de que la corriente 1 es de 12 amperes, ¿sale? Y también de la corriente 2 son 12 amperes, ¿sale? Ahora nos dice que son direcciones opuestas, entonces la fuerza va a ser de atracción, como lo vimos aquí, ¿no? Si son corrientes con direcciones diferentes, se va a dar repulsión, pero si son corrientes en la misma dirección, pues es atracción. Aquí nos dice que entonces circula una corriente en direcciones opuestas, entonces esta sería repulsión, ¿no? Aquí está mal, este es repulsión. Repulsión. Bien, entonces entre estas se genera una fuerza de repulsión. Bien, entonces aquí tenemos 12 amperes. Los datos que tenemos aquí entonces en el problema son vamos a resolver este ejemplo 1. Dos alambres rectos y paralelos de 6 metros de longitud se encuentran separados a una distancia de 50 centímetros. Si por ambos alambres circula una corriente eléctrica de 12 amperes en direcciones opuestas, como lo vimos aquí, direcciones opuestas, se genera una fuerza de repulsión, como tenemos aquí, ¿no? Ahora nos dice, determina la fuerza magnética que se produce entre ellos. Entonces tenemos que calcular la fuerza, tenemos la corriente 1, la corriente 2, ¿sale? La longitud, que es de 6 metros, aquí tenemos la longitud de los alambres, la distancia entre ellos, que es de 50 centímetros, y la constante de permeabilidad magnética, que sería de 1 por 10 a la menos 7 Newton Ampere. ¿Sale? Ya las unidades deben de estar en MKS, recuerden. Entonces, si tengo 50 centímetros, lo tengo que convertir a metros. 50 centímetros equivale a 0.5 metros. Una vez que ya tengo todas las unidades correctamente en MKS, lo sustituyo ya nomás los valores. Entonces la fuerza va a ser igual a 2 por la permeabilidad, que sería 1 por 10 a la menos 7, 12 de la corriente 1, 12 de la corriente 2, 6 de la longitud y 0.5 de la distancia que están separados. Ahí está. Hago los cálculos y obtengo 0.0003456 Newton. Ese sería el valor de la fuerza. ¿De acuerdo? Vamos a revisar el ejemplo 2, que nos dice: dos conductores rectos y paralelos se encuentran separados a una distancia de 30 centímetros. Si su longitud es de 60 metros y la fuerza magnética que se produce entre ellos es de 1 milinewton, determina la corriente eléctrica que circula por ambos alambres si es de la misma magnitud y dirección. Indica si esta es de atracción o repulsión. Bueno, nos dice que es de la misma dirección. Si revisamos, cuando es la misma dirección tenemos una fuerza de atracción. ¿Sale? Ponemos aquí, en el ejemplo 2, pues que ya es una fuerza de atracción. Bien, la fuerza está dada en 1 milinewton. Recordemos que el prefijo mili significa por 10 a la menos 3 newtons. La corriente 1 es igual a la corriente 2 y es lo que vamos a determinar. La longitud es de 60 metros. La distancia que están separados los cables es de 30 centímetros. Hay que convertirlo a metros, sería 0.3 metros. La permeabilidad es de 1 por 10 a la menos 7 newton sobre ampere. La fórmula nos dice que la fuerza es igual a 2 veces la permeabilidad por la corriente 1, corriente 2, longitud, entre la distancia que los separa. Yo sé que la corriente 1 es igual a la corriente 2. Entonces yo tendría la corriente aquí 1 al cuadrado. Pues la R pasaría multiplicando a la F, como lo tengo aquí, y 2KL pasaría dividiendo. ¿Sale?
Entonces tengo aquí corriente 1 al cuadrado, porque es corriente 1 por corriente 2, es igual a fuerza por distancia que los separa entre 2 veces la permeabilidad por la longitud de los cables. Para quitarme este cuadrado, pues le aplico raíz de un lado y raíz del otro. Aquí la raíz con la potencia se eliminan y me queda entonces solamente la raíz de este lado. Sustituyo, pues aquí tengo que la fuerza es 1 por 10 a la menos 3. La distancia que están separados es de 0.3 metros. 2 veces la permeabilidad, que es 1 por 10 a la menos 7, y la longitud, que es de 60. Haciendo números, pues yo obtengo que la corriente 1 es igual a 5 amperes. ¿Sale? Y ya tenemos el resultado. Vamos a resolver un ejemplo 3 que nos dice: dos alambres rectos y paralelos se encuentran separados a una distancia de 2 metros. Si se repelen con una fuerza de 4 por 10 a la menos 3 newtons y por ambos alambres circula una corriente de 10 amperes, determina la longitud de los alambres. Bueno, si es de repulsión, pues es direcciones opuestas, ¿no? Determina la longitud de los alambres. Yo pongo otra vez mi columna de datos. La fuerza es de 4 por 10 a la menos 3 newtons. La corriente 1 y la corriente 2 son de 10 amperes. La longitud, pues me dicen que es lo que voy a calcular. La distancia que están separados es de 2 metros y la permeabilidad es de 1 por 10 a la 7 newton sobre ampere. Tengo aquí la fórmula, hago el despeje. La longitud va a ser igual a FR entre 2K corriente 1 por corriente 2. Ahí está. Sustituyo. La fuerza es de 4 por 10 a la menos 3. La distancia que se dan separados es de 2 metros. Y aquí tengo 2, la permeabilidad y el valor de las corrientes. Hago números en mi calculadora y el resultado que obtengo es que la longitud debe ser de 400 metros. ¿Sale? Entonces los ejercicios son muy sencillos. Nada más hay que hacer algún despeje por ahí. Y listo, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora el campo magnético generado en un alambre recto y largo. Entonces aquí tenemos la intensidad del campo magnético B a una distancia R de un alambre que conduce una corriente eléctrica I se determina con la expresión B es igual a permeabilidad del vacío por la corriente entre 2pi R. ¿Sale? Entonces la intensidad del campo es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Y todos los demás pues es la permeabilidad del material. En este caso es vacío. Pero lo mismo ocurriría si, por ejemplo, tuviéramos aquí agua, arena, cemento, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a hacer cálculos colocando el cable en el vacío o en el aire, ¿no? En este caso sería el aire, no en el vacío. Pero recuerden que el valor de la permeabilidad en el aire es lo mismo que en el vacío, ¿sale? Vamos a resolver un ejemplo. Tenemos: determina la inducción magnética en el aire en un punto a 2 centímetros de un conductor recto porque le circula una corriente de 0.5 amperes. Ah, bueno. Entonces yo voy a determinar la inducción magnética, el valor de la inducción magnética aquí está. Y me dicen que la distancia a la cual se encuentra el punto donde pretendo medir la magnitud del campo magnético, pues es a 2 centímetros. Lo tengo que convertir a metros, sería 0.2 metros. El valor de la corriente eléctrica es de 0.5 amperes, perdón. Y la permeabilidad del vacío sería 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro entre amper. Yo pongo la fórmula directamente y sustituyo. Pues directamente la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente es 0.5. Se pone el valor de 2pi y el valor de la distancia donde pretendo medir el valor de la inducción magnética. Ahí está, que es 0.02 metros. Ahí está. Sustituyo datos y obtengo directamente que el valor del campo magnético sería 5 por 10 a la menos 6 teslas. Y listo, ¿no? Tengo aquí un segundo ejemplo que nos dice: calcula la distancia a un conductor recto y largo donde se registra una inducción magnética de 9 por 10 a la menos 6 teslas. Si por el conductor circula una corriente de 2 amperes y en su entorno solo hay aire. Bueno, tenemos los datos, ya nos dan la inducción magnética, que es de 9 por 10 a la menos 6 teslas. Hay que calcular a la distancia a la cual se presenta ese valor de campo. Nos dicen que la corriente es de 2 amperes y tenemos la permeabilidad del aire porque nos dicen que en su entorno hay aire. Yo tengo aquí la fórmula, despejo ahora el valor de R, cambio R por B y B ocupa el lugar de R. Entonces el valor de R va a ser la permeabilidad, que es 4pi por 10 a la menos 7, la corriente, que es 2pi, y el valor de la inducción magnética, que sería 9 por 10 a la menos 6. Hago números en mi calculadora y el resultado es de 0.04 metros, es decir, estaría a 4 centímetros. ¿Sale? A 4 centímetros del cable. Y ya hice mi cálculo.
¿Sale? Estos son ejemplos donde pues nada más hay que despejar y obtener el cálculo correspondiente. Vamos a ver ahora el campo magnético que se produce en una espira. El campo magnético creado en una espira es un alambre en forma circular de radio R. Tenemos aquí, entonces hacemos una especie de círculo, le damos la forma de círculo al alambre y bueno, vamos a medir el radio que tiene ese círculo. Entonces vamos a medir la intensidad de campo o la inducción magnética de ese campo en el centro de esta espira o de este círculo. ¿Sale? Entonces la dirección de la inducción magnética es siempre perpendicular al plano. Aquí tenemos la inducción magnética, aquí estaría. Entonces, si se fijan, aquí está el valor de la corriente, está representado con estas flechitas rojas. Y entonces el campo magnético estaría perpendicular a esta espira. ¿Sale? Esta es la fórmula con la cual la calculamos. V es igual a permeabilidad por la corriente entre 2 veces la distancia del radio. ¿Sale? Aquí tenemos esta fórmula, no lo vamos a calcular, no vamos a hacer ejemplos con esto. Más bien nos vamos a ir al cálculo del campo magnético que se produce un solenoide, una bobina. ¿Qué es un solenoide o una bobina? Bueno, un solenoide o una bobina es lo que se produce cuando nosotros enrollamos varias veces un cable. Es decir, nosotros lo enrollamos formando círculos. Así, hagan de cuenta que tienen un palo o un tubo de algún material y sobre él hacen enrollamientos de cable. ¿Sale? Formando entonces pequeños, una pequeña espiral, ¿sale? Con un determinado número de vueltas. Vamos a calcular entonces la inducción magnética en su centro. Y pues vamos a utilizar la misma expresión para una espira, solo que multiplicados por el número de vueltas. Si se fijan, es la misma para una sola espira, pero aquí, bueno, pues vamos a ver cuánto mide, cuántas espiras tengo, y va también a influir la longitud que ocupan, porque no es lo mismo que yo tenga muchas espiras en una longitud muy cortita, es decir, muy apretadas, o bien si las tengo muy separadas. También eso influye en la magnitud del campo magnético, ¿sale? Entonces, en la medida en que sea mayor la longitud, van a estar más separadas las espiras y va a disminuir el campo, ¿sale? Entre más compactas estén, más apretadas estén, pues el campo va a ser mayor. Bien, vamos a resolver un ejemplo. Nos dice, un solenoide tiene 100 espiras y la longitud de 20 centímetros. Si por él circula una corriente de 2 amperes, determina la magnitud del campo magnético en su interior. Bueno, pues anotamos nuestra columna de datos. El número de espiras es 100, la longitud es de 20 centímetros, lo convertimos a metros, que sea 0.2 metros. La corriente es de 2 amperes. La permeabilidad en el vacío es de 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper. Y vamos a calcular precisamente la inducción magnética. Aquí está. Entonces la fórmula B es igual a número de espiras por la permeabilidad por la corriente entre la longitud. Sustituimos los datos. N es 100. La permeabilidad es de 4 pi por 10 a la menos 7 porque es el aire o el vacío. La corriente es 2 y la longitud es de 0.2. Hacemos números y obtenemos un valor de B de 0.001256 teslas. Sustituimos de manera directa y obtenemos los datos. Entonces, ¿aquí dónde estaría el problema? Bueno, hay que convertir la longitud a metros. ¿Sale? Este sería un ejemplo 2, no sé por qué dice 1, pero sería aquí 2. Tenemos aquí, un solenoide tiene una longitud de 10 centímetros. Si por él circula una corriente de 5 amperes, determina el número de espiras que tiene si la magnitud del campo magnético en su interior es de 3.14 por 10 a la menos 3 teslas. Ponemos nuestra columna de datos, tenemos la inducción magnética, que sería de 3.14 por 10 a la menos 3 teslas. La longitud de 10 centímetros pues equivale a 0.1 metros. La corriente es de 5 amperes. La permeabilidad del vacío es de 4 pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amper. Y vamos a calcular el número de espiras. Aquí despejo el número de espiras. L pasaría multiplicando a B. Y la permeabilidad por la corriente pasan dividiendo. Sustituyo. La inducción magnética va aquí. El valor de la longitud, la permeabilidad y el valor de la corriente. Haciendo números me da que N deben ser 50, es decir, 50 espiras. Entonces no es más que el manejo de la fórmula. Y bueno, hasta aquí estarían los cálculos. ¿Sale? Ahora vamos a hablar del motor eléctrico. ¿Qué es un motor eléctrico? Bueno, todo esto va enfocado al motor eléctrico. ¿Qué es un motor eléctrico? Bueno, un motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción
de los campos magnéticos generados en sus bobinas. A ver, vamos a explicar con más detalle. Si colocamos un conductor en forma rectangular, como el que se muestra en las figuras, es decir, aquí tenemos un conductor en forma rectangular, ¿sale? Y este está ubicado entre dos imanes, separados entre ellos. Vean, aquí tengo dos imanes y están separados. Aquí nada más tengo una porción del imán, ¿sale? Hagan de cuenta que el imán continúa para acá y continúa para acá. Entonces yo tengo aquí una porción del imán, pero de este lado yo tengo el polo norte y de este lado tengo el polo sur, ¿sale? En ese momento yo hago circular una corriente eléctrica de tal forma que se producen los polos, bueno, los polos de esta espira serían iguales a los que tienen frente al imán, ¿sale? Entonces hagan de cuenta que yo cuando hago circular la corriente eléctrica se generaría un polo norte de este lado y un polo sur de este lado. Entonces, al tener polos iguales mirándose uno frente a otro, se va a generar una fuerza de repulsión. Esta fuerza de repulsión va a hacer que se produzca un giro en la espira, ¿sale? Bien, entonces al hacer circular la corriente, inmediatamente se genera un empujoncito por la repulsión que hay entre los polos. Este efecto se puede producir de manera continua al colocar muchas espiras. Vean, si en lugar de tener una sola espira yo tengo varias espiras, ¿sale? En lugar de tener una tengo otra y otra y otra. Es decir, estas espiras son en forma angular, ¿sale? Entonces cuando hago circular una corriente por aquí, pum, me la va a empujar. Luego inmediatamente después hago circular la corriente por la que sigue y la empuja, ¿sale? A la vez que hago circular así la corriente en esta dirección, ahí la hago corriente circular en la otra dirección de este lado para que obtenga un empuje de este imán y otro empuje de este imán, ¿sale? Se genera uno por aquí y otro empuje por el imán de acá, ¿sale? Entonces tengo dos fuerzas, una por aquí y otra por acá. Una vez que gira, le doy corriente a la siguiente espira y se vuelve a generar otro empujón por aquí y otro empujón por acá. Le vuelvo a dar corriente a la que sigue y se vuelve a generar otro empujoncito. Y si esto lo puedo hacer, voy a empezar a producir de manera continua un movimiento, ¿sale? Debido a esta pequeña fuerza de repulsión entre los imanes. Entre el imán, bueno, y el campo generado en mis espiras. Ahora, si yo pongo varios imanes, es decir, yo no tengo un solo imán como lo tenía aquí, un solo imán grandotote, sino tengo varios imanes en el derredor de esta serie de espiras, pues esto se va a magnificar, ¿sale? Entonces yo no voy a tener solo una fuerza debido a este solo imán y a este otro que está aquí del otro lado, ¿no? Sino ahora voy a producir varios. En este caso pues tendría alrededor de 8 empujoncitos. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener solo imanes también pongo espiras de este lado, produciéndose un pequeño imán en cada espira, ¿sale? Entonces esto se va a aumentar la cantidad de empujoncitos o fuerzas que se producen, ¿sale? Por cada una se va a producir un empuje, otro empuje, otro empuje. Entonces, si en lugar de imanes utilizamos varias espiras por las que circula la corriente eléctrica, cada espira va a funcionar como un pequeño imán, de tal forma que la fuerza de rotación aumenta y esta depende de la cantidad de espiras en la parte que gira. Es decir, en esta parte que gira, que sería el centro aquí, que está en medio de los imanes, esta parte que gira se llama rotor. Y si se fijan aquí yo tendría varias espiras, una y otra, todos en su entorno, en su perímetro, ¿no? Tendría entonces varias espiras, ¿sale? Y la cantidad de espiras también en la parte fija llamada estator. Entonces, en lugar de tener imanes en el alrededor, yo lo que tengo también son espiras que se van a comportar como pequeños imanes. Entonces yo voy a tener un montón de empujoncitos debido a esto, ¿sale? Este es el principio bajo el cual funciona un motor eléctrico. Yo le doy corriente, se genera un campo magnético en las espiras de acá, un campo magnético en estas, se repelen y le da un empujoncito. Inmediatamente cambio la corriente y se generan otros imanes y vuelve a generarse otro empujoncito. Entonces por cada ocasión yo cambio yo produzco diferentes imanes y produzco empujones, de tal forma que este empieza a girar por los pequeños empujoncitos. Imagínense entonces cada espira dentro del rotor como del estator va a generar un impulso. Entonces si yo quiero una fuerza muy grande, pues tengo que poner muchas espiras. Cuantas más espiras yo ponga, más poderoso va a ser este motor.
Entonces, por eso un motor más grande con muchas espiras va a ser más poderoso que un motor pequeñito. Entonces, si yo quiero motores así inmensamente poderosos, pues pongo una cantidad mayor de espiras. Aquí, por ejemplo, tengo otro rotor y otro estator. En este caso tengo espiras a lo largo del perímetro de este rotor, pero también tengo espiras en el estator, es decir, la parte que queda fija. Entonces, esa es la manera como funciona un motor eléctrico, por pequeños empujoncitos que se generan al hacer circular corrientes eléctricas por los conductores tanto del rotor como del estator. ¿Sale? Este principio básico de un motor eléctrico aprovecha los campos magnéticos que se generan en un conductor al hacer circular una corriente eléctrica. ¿Sale? Y este pues es el gran principio de los motores eléctricos. Bien chicos, pues hasta aquí quedaría nuestra clase. Nos vemos en la siguiente.